sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Sindicatos rechazan alza del 6% en salario mínimo y anuncian paros y movilizaciones. La CUT dice que el aumento es una burla. Empresarios respaldan alza y dicen que mejorará poder adquisitivo de trabajadores. También suben 6% cuotas de salud, peajes, multas, servicios notariales. Juan Pablo Uribe dice que su renuncia como Minsalud fue coordinada y madurada con el presidente. Generales Ateortúa y Salamanca se dan la mano, pero siguen las investigaciones. Remesón en la policía, cambios en 18 comandos departamentales. Peñalosa se despide y dice que corrigió chambonadas de Gustavo Petro. 2 muertos y 6 desaparecidos por avalancha en Chaparral. 234 líderes asesinados este año. Muerto hoy hermano de alias Majin Buu, líder disidente de las FARC. Sigue temblando. Más de 200 réplicas. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Las fechas de pago del impuesto de renta para empresas y personas naturales. 2. ¿Sabe usted si debe o no presentar declaración de renta? 3. Los policías que estuvieron en el operativo en el que murió Dylan Cruz declararán ante la Procuraduría. Primera ñapa. Una heroína de la independencia tiene enfrentados a los boyacenses. Segunda ñapa. Todo parece indicar que sí habrá reajuste ministerial y pronto habría relevo en 4 o 5 carteras. Y mi ñapa. ¿Qué fue lo que originó la renuncia de Juan Pablo Uribe como ministro de Salud? 1, 2, 3. Y las 3 ñapas después de... Buenas noches. Las centrales obreras y la Confederación de Pensionados rechazaron el reajuste del 6% al salario mínimo anunciado por el presidente Iván Duque. Dijeron que con ese reajuste ordenado por decreto queda abierta la puerta para continuar con el paro nacional y con las manifestaciones en las calles. El alza cobija a 2.050.000 trabajadores que devengan el salario mínimo. Mediante decreto sin concertación, el presidente Iván Duque fijó en un 6% el incremento del salario mínimo para 2020. Hemos tomado la decisión de firmar el decreto del aumento del salario mínimo. ¿En cuánto lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo igual que el año pasado, el 6% de aumento del salario mínimo. Con esto, el monto base pasa de 828.116 pesos a 877.803 pesos y el subsidio de transporte va de 97.032 pesos a 102.854 pesos. En total, el mínimo pasa de 925.148 pesos en 2019 a 980.657 pesos mensuales para el próximo año. Eso nos lleva a estar cerca de 980.000 pesos de salario mínimo. De inmediato, las centrales obreras que pedían un mínimo de 1 millón de pesos calificaron el reajuste decretado por el presidente Duque como una burla, teniendo en cuenta el actual elevado costo de vida. Nosotros consideramos que ese es una burla al país en la situación en que estamos, una burla a los pobres que con su trabajo contribuyen tanto a la generación de riqueza. Creemos que hace un ridículo el gobierno y los empresarios por 20.000 pesos no llegar al millón. Advierten que ese incremento deja abierta la puerta para que sigan el paro y las manifestaciones en las calles. Se supone que la mejor forma de la gente apoyar ese pliego va a ser seguramente mediante la movilización popular. ¿Qué es lo que viene el año entrante? ¿Qué es lo que viene el año entrante? Los pensionados, por su parte, dicen que les toca compensar la pérdida del poder adquisitivo con la disminución en los aportes a salud que contempla la reforma tributaria. No nos gustó el 6%, nos quedaron debiendo y buscamos que la concertación sea más efectiva en el país. Así las cosas, en enero las centrales obreras con los pensionados y las organizaciones sociales definirán un cronograma de nuevas protestas a nivel nacional. ¿Vienen más paros? Sí, no, la situación sigue de todas maneras. La próxima semana habrá una reunión del Comando Nacional Unitario para analizar la situación. Según el DANE, el número de ocupados que devengan un salario mínimo es de 2.055.000 personas. Por su parte, los gremios de la producción respaldaron el reajuste del 6% en el salario mínimo para el próximo año y señalaron que la alza decretada mejorará sustancialmente el poder adquisitivo de los trabajadores.
Los gremios de la producción nacional respaldaron la decisión del gobierno de ajustar en un 6% el salario mínimo legal para el próximo año. El monto de 877.803 pesos para los empresarios representa un aumento para el poder adquisitivo de los trabajadores si se tiene en cuenta que la inflación de este año será del 3,8% y para el 2020 se calcula en 3%. La ANDI sostiene que se tiene que hacer un esfuerzo importante para aumentar la generación de empleo. Es el doble de la inflación proyectada para el año 2020, de manera que es un esfuerzo grande. Esto nos implicará hacer un esfuerzo muy grande en crecimiento económico para que no se vaya a traducir, por supuesto, en informalidad, como habla de Desarrollo, o en desempleo, como ha hablado el Banco de la República. El salario mínimo más las prestaciones sociales como auxilio de transporte, salud, pensión, riesgos profesionales, además de parafiscales, la prima, cesantías y vacaciones, suman en beneficios de los trabajadores. Este rubro totaliza un monto de 1.479.000 pesos. Que generas más ingresos real para los colombianos. Y si finalmente, si tenemos presente que el año entrante la inflación puede estar del orden del 3%, pues indudablemente esto es una buena noticia. ACOPI sostiene que el aumento es coherente con la situación actual del país. Una respuesta a la realidad de la economía del país, donde nosotros hemos ofrecido el 5,88 y un 6% está acorde a lo que venimos planteando nosotros. Es una tristeza que los sindicatos no hayan querido negociar. ¿Quién sabe a qué podríamos haber llegado si se hubieran sentado, verdad, a negociar algún valor? Los gremios consideran que en el 2020 la situación económica mejorará en todo el país. Bueno, pero el aumento al salario mínimo aplica para más que para los trabajadores que lo devengan. Miren qué servicios y tarifas serán reajustadas en el mismo porcentaje. Con el incremento del salario mínimo anunciado hoy por el presidente Iván Duque, también aumentan otro tipo de servicios. Por ejemplo, a partir del 1 de enero de 2020, los usuarios de salud tendrán que pagar más por la cuota moderadora o los copagos en las EPS para solicitar cualquier servicio médico. Las multas por infracciones de tránsito también aumentarán. Pasarse una luz en rojo, pasamos de 828.000 pesos a 875.000 pesos a partir del 1 de enero. Eso sube automáticamente por el decreto de aumento del salario mínimo legal. Otras de las cosas que tendrán un incremento serán los trámites en notarías y el valor de los peajes que son administrados por el INVÍAS. Habrá que esperar el INVÍAS qué determinación saca para efectos del aumento. Las cuotas de administración en los conjuntos residenciales también aumentarán. Un peso importante, por ejemplo, es vigilantes, personal de aseo y demás, que le está subiendo el salario mínimo legal el 6%. Seguramente las cuotas de administración tendrán que subir un poco más que inflación. Así que toca alistar el bolsillo, porque si bien los colombianos recibiremos más ingresos, asimismo aumentarán otros servicios. En medio de múltiples versiones sobre las causas de su renuncia, el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, oficializó su retiro. La dimisión del ministro Uribe se venía gestando desde hace varias semanas. A las versiones distintas y que circularon durante semanas sobre su salida, el ministro de Salud respondió que su renuncia fue decidida, madurada y coordinada con el presidente Iván Duque. Es una decisión que uno va madurando con el tiempo, digámoslo ahí. Tiene que haber un momento de cierre de los ciclos y este puede ser uno muy oportuno y de nuevo coordinado con el presidente es el momento donde he decidido dar un paso a un costado. Señaló que quedan andando asuntos de gran importancia como el acuerdo de punto final para saldar deudas con clínicas y hospitales y proyectos de ley para mejorar el sistema de seguridad social. Quiero resaltar, por ejemplo, el avance que estamos haciendo en el tema de vapeadores y de cigarrillos electrónicos, un trabajo fuerte para discutir reformas estructurales en la seguridad social. Dijo que lo más seguro es que siga vinculado con el sector salud. Cada día aquí es un año, entonces uno hace un inmenso esfuerzo personal, familiar y profesional. Como encargado del ministerio, el presidente de la República designó por ahora al viceministro de Salud, Iván Darío González. El general William Salamanca, inspector general de la Policía Nacional, confirmó que investiga hechos de corrupción en altas instancias de la institución. Por su parte, el director de la Policía General, el general Óscar Ate Ortúa, se refirió a las investigaciones y aseguró que nunca ha ordenado archivar los procesos. El inspector de la policía habló por primera vez después de la polémica que generó su envío a vacaciones durante 400 días, después de una discusión con el director de la institución. Confirmó que efectivamente investiga hechos graves en altas instancias y unidades claves de la Policía Nacional. ¿Qué pudimos evidenciar? Que efectivamente podría haber algunos funcionarios de esta dirección comprometidos. Óigase bien, podría haber algunos funcionarios de esta dirección
posiblemente comprometidos en violaciones a las normas institucionales y a los postulados que la sociedad nos demanda. El director de la policía, acompañado de varios de los comandantes de las unidades comprometidas, rindió explicaciones sobre cada caso. Primero que todo, quiero dejar claro que el inspector general no dispuso archivar investigación alguna. Pero para que haya transparencia, le voy a conceder la palabra al inspector general y nos diga si estuvo archivada en la época que yo estuve como inspector y que lo diga aquí claramente. El inspector también reveló un supuesto complot en su contra. Me informa del conocimiento que él tiene sobre la existencia de un plan o campaña de desprestigio contra el general Salamanca y otros oficiales de la policía. Y respondió a la acusación del director, según la cual él estaría usando las investigaciones para intereses particulares. Rotundamente no laboro, he elaborado, he contribuido con mi institución, teniendo en mis horizontes propósitos personales. Siempre mis actuaciones han sido institucionales. La salida de vacaciones y los eventos que se presentaron no tiene que ver absolutamente con las investigaciones disciplinarias, y quiero dejarlo claro. La salida de vacaciones es completamente independiente de las investigaciones que adelante. Varias de estas investigaciones fueron trasladadas de la inspección de la policía a la Procuraduría. Y la policía anunció un remesón en varias direcciones seccionales de la institución. Serán por lo menos 18 los cambios en las próximas horas. En Bogotá, Cali, Bucaramanga, Santa Marta, Montería y Manizales cambiarán los comandantes de las policías metropolitanas a partir de la primera semana de enero. También cambiarán los comandantes de policía en 18 departamentos. En Bogotá sale el general Huber Penilla y asumirá el general William Ernesto Ruiz. Otros cambios continúan en discusión y serán anunciados antes del 1 de enero. Los nuevos comandantes serán los encargados de aplicar la política de seguridad y convivencia lanzada recientemente por el presidente de la República, Iván Duque. Esta política también incluye el traslado de policías que hoy están en labores administrativas para reforzar los patrullajes en las calles y la incorporación de 34.000 policías durante los próximos 3 años. Los oficiales de policía que asuman los cargos en estas 6 ciudades y 18 departamentos deberán trabajar de manera coordinada con los mandatarios locales que se posesionarán el 1 de enero. A días de terminar su mandato, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, aseguró que corrigió chicharrones heredados de la administración del hoy senador Gustavo Petro. A 5 días de terminar su gestión, el alcalde Enrique Peñalosa recordó los problemas heredados de la administración de Gustavo Petro, que según él deja resueltos. Recibimos chicharrones monumentales. SITP quebrado. Que le debía a los bancos 2,7 billones de pesos y la ciudad estuvo a punto de quedarse sin transporte público. Logramos arreglar el problema. Esquema de aseo. Nosotros dejamos un contrato totalmente nuevo para el servicio de aseo en Bogotá, impecable, todo con maquinarias nuevas. Capital Salud. Había perdido 360.000 millones de pesos en el año 2015, la dejamos totalmente reestructurada y produciendo utilidades de 100.000 millones de pesos al año. El alcalde hizo el recuento durante un evento en el que propuso al gobierno nacional crear una visa especial y cédula de extranjería para los venezolanos que demuestren más de un año de permanencia en el país. CMI conoció el protocolo que alista la Secretaría de Movilidad de Bogotá para poner en cintura el servicio de valet parking en la capital del país. Ahora las empresas tendrán que pagar por el uso del espacio público. Habrá zonas exclusivas para la prestación del servicio y los privados podrán acceder máximo a 3 cupos por zona. Aplaudimos el esfuerzo que hace la Secretaría de Movilidad, pero también llamamos la atención para que los actores sean también convocados a efectos de conciliar y de enriquecer el tema. El permiso se otorgará por 1 o 12 meses. No se permitirá esta señalización. La demarcación será sobre la vía y correrá por cuenta del privado. No deja de ser molesto que haya un proyecto de decreto a tan pocos días de acabarse una administración. Simplemente por parar y cambiar de chofer, ya el distrito quiere generar un canon
por usufructuar espacio público. Los restaurantes o establecimientos de comercio deberán acogerse a la ubicación del valet parking y al operador autorizado más cercano. Esta situación creará bastante discordia por parte de los establecimientos de comercio al tener que trabajar con la empresa seleccionada por movilidad para atender a sus clientes. Actualmente este servicio tiene una tarifa cercana a los 24.000 pesos. Aún se desconoce si el protocolo incrementaría el costo. La norma está en comentarios y sería sancionada en los próximos días por el alcalde Peñalosa. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunció la creación de la Unidad Especial de Alimentación Escolar para vigilar y hacerle seguimiento a todo el plan de alimentación escolar, el PAE. La Unidad Especial de Alimentación Escolar que aparece en el Plan Nacional de Desarrollo comenzará a operar en el mes de enero. Y es una forma de responder ante un tema que ha sido no solo polémico, sino que es infinitamente necesario. Y es lo sagrado que son los recursos de alimentación y cómo realmente que impacten nutricionalmente a los niños y a los jóvenes. La unidad pues tiene 4 áreas, va a trabajar los temas de calidad, de seguimiento, de contratación. La ministra de Educación dijo que hoy el Plan de Alimentación Escolar PAE beneficia a 5.6 millones de niños y que la meta es llegar a los 7 millones. En este momento cumplimos la meta de llegar a 5.6 millones de niños con alimentación escolar los 180 días calendario. La meta del cuatrenio es llegar a 7 millones de niños. En recursos, pues no solamente hubo el incremento total del ministerio, sino para alimentación escolar más de 1 billón de pesos orientado a alimentación escolar. La ministra anunció además un plan especial para sacar adelante las obras pendientes. La policía reveló un desmesurado aumento de las riñas en las últimas horas. En la noche de Navidad, las denuncias desbordaron la capacidad de la institución en algunas zonas. Una noche violenta se vivió en las calles de las principales ciudades del país el 24 de diciembre. Según el reporte de la policía, las riñas pasaron de 6.629 en 2018 a 14.751 este martes, un incremento del 86%. Patrullas de cuadrante estaban atendiendo una cifra, una riña, discúlpeme, y simultáneamente por el CAD 5, 6 eventos más de peleas entre familiares, amigos, al interior de residencias, en el ámbito privado. Patrullas que estaban totalmente desbordadas atendiendo materia de intolerancia. El reporte señala que los quemados con pólvora fueron 72, 35 casos menos que el año pasado. 2 personas muertas y 6 desaparecidas es el saldo de una emergencia en el Cañón de las Hermosas en Chaparral, Tolima, donde el desbordamiento de una quebrada originó una avalancha. A esta hora los organismos de emergencia continúan censando a los damnificados. De la tragedia originada en la vereda La Virginia en el Cañón de las Hermosas en Chaparral, Tolima, tras el desbordamiento de la quebrada del Mono, por ahora se confirmaron 8 desaparecidos, al parecer integrantes de 2 familias y 2 heridos, que fueron evacuados esta misma tarde vía aérea hacia el hospital de la localidad. La situación que se nos presenta es la dificultad para llegar al sitio. Todo se está haciendo a través de vía helicoportada con la Fuerza Aérea que nos está apoyando. La comunidad informa a través de las redes de 8 personas desaparecidas. Los pacientes se encuentran con síntomas de estrés postraumático. ¿Qué significa esto? Es lo que da posterior a la vivencia de un evento teraterógeno como el deslizamiento, temblor. La vereda La Virginia queda distante a 4 horas de aquí del casco urbano del municipio de Chaparral, vía que permanece cerrada por deslizamientos ocasionados por el invierno. Sin embargo, se trabaja ya con maquinaria para poder llegar vía terrestre al lugar de la emergencia. Hay unos riesgos latentes, pero por supuesto que tenemos que atender, repito, la emergencia y superar la emergencia. También estamos moviendo maquinaria amarilla entre todos para mirar cómo generamos la transitabilidad de esta vía, que la consideramos también muy urgente para que los organismos de socorro, la fuerza pública, puedan movilizarse mucho más rápidamente. Hace pocos minutos los organismos de socorro confirmaron la evacuación de 2 cuerpos pertenecientes a un hombre y una mujer, aún sin identificar. Una persona muerta, 7 heridas y millonarias pérdidas materiales deja el incendio de una fábrica de muebles y colchones en el centro de Bucaramanga. Hora y media les llevó a 4 máquinas del Cuerpo de Bomberos extinguir este voraz incendio que en minutos devoró 2 fábricas en el centro de Bucaramanga sobre el mediodía. La gente, eso, como ingresamos había gente que entraba también a buscar cosas ahí, eso fue una lucha con la policía para nosotros poder ingresar, poder evacuar a la gente. Esta es una escena muy difícil, muy difícil. La emergencia registró momentos críticos cuando vándalos en medio de las llamas quisieron apoderarse de las mercancías que habían en ambos almacenes. Eso fue un cortocircuito.
porque eso fue aquí en el segundo piso y nosotros lo alcanzamos a ver, eso fue aquí en el segundo piso y alcanzamos a ver la llamarada, y ahí estaban los colchones, ahí se prendió, eso fue rápido, un fogonazo, y eso prende rapidito. Testigos del hecho aseguran que fue un cortocircuito el que acabó con estas empresas. Aún no hay parte oficial sobre qué causó la conflagración ni las pérdidas que dejan. Las 7 personas heridas se recuperan en centros asistenciales. El cuerpo de la víctima, una mujer de 65 años de edad, quien quedó atrapada, fue hallado al caer la tarde. Un juez de control de garantías de Santa Marta legalizó la captura de 3 personas señaladas como presuntas responsables del asesinato de la pareja de ambientalistas y antropólogos Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve. Fuertemente escoltado por la policía salió de la Fiscalía Giovanni Abelardo Ortiz Calderón después que el juzgado tercero penal municipal de Santa Marta le imputara los delitos de homicidio agravado, secuestro, porte ilegal de armas y hurto por los presuntos homicidios de Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, esposos que iban a disfrutar de su luna de miel en el corregimiento de Palomino, Guajira, el pasado 20 de diciembre. En horas de la tarde también ingresaron a la Fiscalía Andrés Felipe Socarrás, Luis Rodríguez Tobar y Jader Lozano Jaramillo, capturados en la vereda Buritaca, que presuntamente están involucrados, según la policía, en el homicidio de Natalia y Rodrigo. Soy inocente, mi hermanazo, no he hecho nada, no soy culpable. Giovanni Abelardo Ortiz, quien se entregó a las autoridades, no se acogió a los cargos y la juez con control de garantías ordenó su traslado a la cárcel Rodrigo de Bastidas. También legalizó los allanamientos y la captura de los últimos 3 implicados y suspendió las audiencias para el día de mañana, 27 de diciembre. La camioneta EcoSport donde se movilizaban los ecologistas bogotanos apareció con matrícula venezolana en el municipio de Uribia, Guajira. La madre de la asesinada líder social de Tumaco, Lucy Villarreal, aseguró que su hija nunca recibió amenazas de muerte y pidió a las autoridades no dejar en la impunidad el crimen. No, ella no tenía ninguna amenaza de nada. Sí, ella no tenía, ella solamente era dedicada al arte, nada más. Lucía Herrera, mamá de Lucy Villarreal, aseguró a CMI que su hija, una reconocida gestora cultural asesinada el pasado 24 de diciembre, nunca fue víctima de ningún tipo de amenaza. Villarreal se graduó el pasado sábado como licenciada en artes visuales. Me dice mamá y me mandaba una foto. Ella recibió ayer el cartón y me mandaba una foto. Gracias, mamá. Pues mamá, gracias por todo lo que hizo por mí. El cuerpo de Villarreal estará hasta mañana en cámara ardiente en el Paraninfo de la Universidad de Nariño. Diego Wilmer Noscuevo Toto, hermano de alias Majin Buu, jefe de las disidencias de las FARC, habría resultado abatido en un enfrentamiento con el ejército en zona rural del municipio de Suárez, Cauca. Indígenas de la zona reportaron la muerte de Noscuevo Toto a las autoridades y confirmaron que se trataría del hermano de alias Majin Buu. Por alias Majin Buu, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos. Esta noche una nueva líder social denunció amenazas de muerte. Se trata de Lina Tavares, una exconcejal de Jamundí, quien actualmente acompaña procesos de restitución de tierras. La activista Lina Tavares denunció en las últimas horas que recibió una llamada amenazante donde le manifestaron que tenía contadas las horas de vida. Es una llamada de 4 o 5 segundos donde preguntan Lina Tavares, sí, con ella, vieja cuente horas. En 3 ocasiones anteriores ha recibido este tipo de llamadas y se han hecho efectivos atentados en su contra. Artefactos explosivos caseros fuera de la casa, persecuciones, llegadas de personas armados a la vivienda. Tengo un esquema de la UNP, cuento con ese esquema. Con la policía de Jamundí se cuenta con mucho apoyo, ellos están muy pendientes, con la policía de Cali incluso, pero el problema es la fiscalía. Lina Tavares actualmente es testigo clave contra un grupo de 34 militares del batallón Pichincha envueltos en un presunto falso positivo contra un joven indígena en el corregimiento Villa Colombia de Jamundí. Un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, revela que en lo corrido del año han sido asesinados en Colombia 234 líderes sociales. El director de INDEPAZ, Camilo González Pozo, asegura que lo que está pasando en el país es un verdadero genocidio. Según un informe de INDEPAZ, desde el 24 de noviembre de 2016 al 8 de diciembre de 2019 han sido asesinadas en Colombia 745 personas, líderes sociales y defensores de derechos humanos.
De los 745 líderes sociales y desmovilizados de la guerrilla de los que habla Indepaz, hay 641 hombres y 104 mujeres. Es una alerta internacional, yo creo que vamos a tener una reacción mundial porque lo que está viviendo Colombia es un desangre espantoso y una indignación. El gobierno tiene que tomar cuenta de que lo que está pasando es por su inoperancia, por la omisión, por la falla en las políticas que se están adoptando. Según el vocero del Partido Liberal, el senador Guillermo García Realpe, los discursos estigmatizadores que se escuchan desde Bogotá cobran vidas en las regiones. Además está reconocido ya por el señor procurador que aquí lo que hay es una sistematicidad. Hay un ambiente nacional que lo motivan los discursos radicales, extremistas desde Bogotá, desde el Congreso o desde las instituciones, y en la provincia retumban los fusiles, acá retumban las palabras. Ya se está hablando de genocidio, se está pidiendo la intervención de Naciones Unidas y la comunidad internacional. Indepaz también dice que este año, aunque hay una Navidad negra, la cifra ha disminuido en relación con 2018. En el 2016 hubo 21 asesinatos de líderes sociales, en el 2017 208, en 2018 282 y en lo corrido este año, cuando faltan pocos días para terminar el 2019, ya van 234. El consejero presidencial para los derechos humanos, Francisco Barbosa, aseguró que no hay ataques sistemáticos ni planes de exterminio contra los líderes sociales, pero reconoció que durante el gobierno del presidente Duque han sido asesinados 121 dirigentes populares, en su mayoría por hechos promovidos por grupos de narcotraficantes o dedicados a la minería ilegal. Según el consejero presidencial para los derechos humanos Francisco Barbosa, en los últimos 16 meses han disminuido en casi un 25% los ataques contra los líderes sociales en Colombia. Sin embargo, presentó las siguientes estadísticas. En lo que va de la administración Duque, han sido asesinados 121 líderes sociales. Este año han caído 84 representantes de comunidades en 58 municipios. Las zonas de más alto riesgo están en los departamentos de Cauca, Nariño, norte de Santander, Antioquia, Chocó, Guaviare y Caquetá. Pero el consejero Barbosa advierte que no se puede hablar de ataques sistemáticos contra los líderes sociales. Aquí no hay una política de exterminio, ni hay una política sistemática. Aquí lo que existen son razones diversas también que se producen contra nuestros líderes sociales, atadas a fenómenos de delincuencia. El consejero presidencial Barbosa pide que las autoridades regionales y la ciudadanía ayuden en las campañas de prevención y protección de los líderes sociales. Y le envío un mensaje a los nuevos alcaldes, a los nuevos gobernadores, para que sus planes de gobierno, para que dentro de sus ejes centrales de gobierno incluyan la protección de líderes sociales, incluyan también la no estigmatización de líderes sociales. En los casos de los últimos asesinatos de líderes sociales en Nariño y Huila, el consejero Barbosa dijo que le corresponde a la Fiscalía determinar las causas por las cuales se produjeron estos hechos que el gobierno condena enérgicamente. Integrantes del CTI de la Fiscalía capturaron al desmovilizado de las FARC, John Jairo Giraldo, señalado de ordenar el homicidio del también reinsertado Alexander Parra en hechos ocurridos dentro de una zona de normalización. El desmovilizado de las FARC, Alexander Parra, fue asesinado el pasado 24 de octubre en la zona de reincorporación de Mesetas en Meta. Tras 2 meses del homicidio, la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía estableció que 6 personas participaron en el asesinato. Un hecho que llamó la atención de los investigadores fue el nombre de John Jairo Giraldo Velázquez, quien también es desmovilizado de las FARC y es considerado como uno de los líderes de esa zona de reincorporación. Para la Fiscalía, Giraldo habría sido la persona que ordenó ejecutar el crimen que, según estableció Medicina Legal, se dio luego de que Parra recibiera 6 tiros a corta distancia. Parra había cobrado relevancia en la zona dado que lideraba varios proyectos turísticos y medioambientales tras su desmovilización. Ha habido más de 200 réplicas del sismo que se sintió en gran parte del país el 24 de diciembre. Según el Instituto Sismológico Nacional, los fenómenos se seguirán presentando especialmente en el centro y en el occidente del país. Para la directora de la Red Sismológica Nacional, Viviana Dionisio, las réplicas del sismo del pasado 24 de diciembre superan las 200, es decir, más de 4 movimientos telúricos por hora. Hasta el día de hoy, 26 de diciembre a las 9 de la mañana, hemos registrado 213 réplicas con magnitudes mayores a 2.
Viviana Dionisio dijo además que estas réplicas continuarán presentándose mientras las placas tectónicas se reacomodan. Réplicas han sido la misma alrededor de mesetas Meta, sin embargo, por supuesto, no lo han reportado como sentido en gran parte del territorio colombiano, tanto los sismos principales, tanto el sismo principal como algunas de sus réplicas principales. La funcionaria aseguró que Colombia es un país de alta sismicidad, pero la mayoría de ellos se encuentran desde la cordillera occidental hacia el Pacífico. En el Pacífico, que tenemos la zona de subducción, que fue, por ejemplo, donde se presentó el sismo de Pedernales, esa fuente sísmica va desde Ecuador y sube por Colombia. Entonces allí se han presentado históricamente sismos muy grandes. Desde la red sismológica reiteraron que un sismo no se puede predecir, pero lo que sí se puede hacer es estar preparados. El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, reportó un alza del 20% en la inversión extranjera no minero-energética. De acuerdo con el Ministerio de Comercio, la inversión extranjera no minero-energética, que alcanza los 6.899 millones de dólares al cierre del tercer trimestre del año, podría alcanzar los 11.500 millones de dólares al 2022. Los flujos de capital se concentran en sectores como infraestructura de carreteras, productos de movilidad como el metro y Regiotram, además de la construcción y la agroindustria. El total de la inversión extranjera esperada llegaría en 2 años a los 20.000 millones de dólares. Colombia se ha vuelto atractiva a nivel internacional y bueno, aparte de lo anterior, es también el resultado de ser la economía que, comparada con las de su tamaño, es la primera de más alta tasa de crecimiento de la economía en general. Se espera cerrar 2019 por encima de los 11.000 millones de dólares. El incremento en el precio del seguro obligatorio de accidentes de tránsito será inferior al alza en el salario mínimo. Pese a que el reajuste de la remuneración mínima será del 6%, el incremento del SOAT será de tan solo el 1.1%. Esto debido a que el valor de los siniestros pagados se redujo considerablemente en el último año. Y el autorregulador del mercado de valores reveló hoy las causas y motivos de las principales sanciones impuestas a entidades y operadores de bolsa en Colombia. En los últimos años, el autorregulador de mercado de valores ha impuesto 116 sanciones, 81 a personas naturales y 35 a entidades que intermedian en el mercado local. Las conductas más sancionadas por el autorregulador del mercado de valores en su historia han sido los incumplimientos a los deberes generales, los incumplimientos al deber de certificación y el uso indebido de recursos. El organismo también ha impuesto multas que suman más de 13.000 millones de pesos. Puede haber conductas un poco más graves, como son las conductas defraudatorias, donde definitivamente hay una afectación al patrimonio de esos clientes. En determinados casos, el organismo da traslado a la Superintendencia Financiera y a la Fiscalía General de la Nación para consolidar un mejor trabajo. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,40% a 1.659 puntos. La acción de Mineros fue la que más subió con una valorización de 2,58% a 3.185 pesos. La acción de Bancolombia fue la que más cayó con una pérdida de 3,96% a 43.700 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la del Grupo de Energía de Bogotá, al movilizar más de 5.000 millones de pesos. Y la deuda pública alcanzó los 518 billones de pesos al cierre de noviembre, según el Banco de la República. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.281 pesos con 40 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.240 pesos y la venden en 3.280 pesos. Un euro cuesta 3.650 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.27. El azúcar se transó en 13,43 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $61.73. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $67.93. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.345 pesos. Millones de personas en Asia, África y Oceanía observaron el último eclipse solar del año. Miles de amantes de la astronomía utilizaron sus cámaras, telescopios y gafas especiales para ver el último eclipse anular solar del año, que pudo observarse en el cielo desde diferentes lugares de Asia, África y Oceanía. Kali pertama saya melihat peristiwa seperti ini. El fenómeno, también conocido como anillo de fuego, se da cuando la luna cubre el centro del sol, por lo que únicamente se pudo observar un delgado y fino anillo brillante.
Según los científicos, estos eclipses se producen cada 1 o 2 años y solo se pueden ver desde una estrecha franja del planeta. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, visitó la zona afectada por los incendios forestales en Valparaíso, que destruyeron cerca de 240 viviendas. El mandatario anunció un plan de ayuda para las familias damnificadas. Las autoridades chilenas creen que el fuego fue originado intencionalmente. En España, las autoridades incautaron 700 kilos de cocaína procedentes de Colombia, que tenían como destino la República de Macedonia del Norte. En Madrid, España, las autoridades lograron incautar en el parqueadero de un centro comercial 700 kilos de cocaína de origen colombiano que viajaban rumbo a Macedonia del Norte. En el operativo en el que participó la DEA y agentes de los países involucrados, fueron detenidas al menos 5 personas, 3 de ellas quienes se disponían a recoger el cargamento y otras 2 en el país de destino. El éxito de la operación policial se dio gracias a una serie de investigaciones que comenzaron meses atrás y que lograron identificar la negociación clandestina entre un grupo criminal en Macedonia del Norte y organizaciones colombianas dedicadas a la producción de cocaína que buscaban el envío de esta sustancia a España para luego distribuirla por Europa. Nuestros secretos de hoy. 1. No les quiero dañar el descanso, pero el gobierno expidió el calendario tributario. Las personas naturales obligadas a declarar renta de este año deberán hacerlo a más tardar entre el 11 de agosto y el 27 de octubre de 2020. Las empresas, por su parte, deberán pagar la primera cuota entre el 11 y el 24 de febrero, la segunda entre el 14 y el 27 de abril y la tercera y última entre el 9 y el 24 de junio. El decreto, expedido hace pocas horas por el Ministerio de Hacienda, también da a conocer las fechas en las que las empresas deben presentar las declaraciones de retención en la fuente. Como el decreto es tan largo y el tiempo tan corto, quiero decirles que el calendario lo pueden consultar en esta sección en la página web de CMI. 2. El gobierno dio a conocer un verdadero manual para saber si usted está obligado a presentar declaración de renta. No están obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta los contribuyentes. Primero, que reporten un patrimonio casa, carro o ahorros en cuentas menores de 154.215.000 pesos. Segundo, que registren ingresos inferiores a 47.978.000 pesos al año. Tercero, que reporten consumos mediante tarjeta menores a 47.978.000 pesos al año. Con la factura electrónica y los cruces de información que está haciendo la DIAN, si a usted se le pasó alguna compra, ellos no perdonan y lo pueden sancionar. ¿Y de qué manera? 3. La Procuraduría citó a declarar a los agentes del SMAT que estuvieron presentes el pasado 23 de noviembre en el centro de Bogotá, en la manifestación en la que resultó muerto Dylan Cruz. La Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos busca esclarecer las circunstancias que llevaron al capitán Manuel Cubillo Rodríguez a disparar su arma. Asimismo, la entidad verifica si se respetaron los protocolos para su utilización. Entre otras pruebas, el Ministerio Público le pidió a la dirección de la policía un informe en el que detalle en cuáles casos se emplean las armas que la institución considera no letales o de letalidad reducida. La diligencia se realizará el próximo 7 de enero. Primera ñapa. Pocos colombianos conocen la historia de Juana Velasco de Gallo, conocida como la heroína de Toca. Fue una mujer acomodada que en 1819 le entregó al libertador Simón Bolívar sus 2 hijos, al igual que un grupo de trabajadores de su hacienda para apoyar la gesta de independencia. Para honrar la memoria de la heroína de Toca, la nueva terminal de transporte de Tunja se bautizó con el nombre de Juana Velasco de Gallo. Y aquí surge la polémica. Resulta que el saliente gobernador de Boyacá,
Carlos Amaya, decidió inaugurar la terminal anunciando que se trataba del fin de un elefante blanco. Esto generó molestia entre algunos sectores de Boyacá que atribuyen la creación, el diseño y el éxito del proyecto a la anterior administración en cabeza del exgobernador Juan Carlos Granados y no a un elefante blanco. A esto se suma que la inauguración de la terminal, prevista para el pasado 24 de diciembre, debió ser aplazada por una serie de ajustes de última hora que surgieron en la obra. ¿Será que la terminal se da al servicio antes del último día del año y por fin los boyacenses logran disfrutar de una terminal digna? Segunda ñapa. 4 o 5 relevos en ministerios se producirían en los próximos días. Los cambios programados se aplicarían en los ministerios del Interior, de Agricultura, de Salud, de Vivienda y de Cultura. Se dice que la ministra Nancy Patricia Gutiérrez sería sucedida por la actual gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, en representación del partido de la U. El actual ministro de Agricultura, Andrés Valencia, sería sucedido por un representante del Partido Conservador. Los dirigentes de esa colectividad, Omar Yepes y Efraín Cepeda, visitaron a Carlos Enrique Cavelier, actual presidente de la Alquería, y le preguntaron si podían incluirlo en una lista de candidatos a ese ministerio que entregarían al presidente Duque. Cavelier agradeció y respondió negativamente. No aceptó ser propuesto para el cargo. Para el Ministerio de Salud se menciona al actual superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, o como afirman por ahí, el que diga Vargas Lleras, y parece decidido el retiro de Jonathan Malagón como ministro de Vivienda. Está confirmado su viaje a Inglaterra para inscribirse en el London School of Economics, la escuela de economía y ciencia política más prestigiosa del mundo. Y también se habla del retiro de Carmen Vázquez, actual ministra de Cultura. Advertimos que todo lo anterior corresponde a versiones que circulan en el mundo político. Nada tiene confirmación oficial, excepto, claro, la renuncia de Juan Pablo Uribe como ministro de Salud. Y mi ñapa. ¿Por qué se fue Juan Pablo Uribe del Ministerio de Salud siendo tan buen ministro? Nadie en el país entendió dos cosas con respecto al retiro de Juan Pablo Uribe como ministro de Salud. Primero, ¿por qué renunció? Y segundo, ¿por qué le aceptaron la dimisión? En todas las encuestas que se han realizado sobre el gabinete, Uribe apareció siempre como uno de los mejores calificados. Mérito logrado por su exitosa gestión. Logró ejecutar el acuerdo de punto final para acabar con el círculo vicioso de las EPS que recaudan y no pagan a los hospitales y sanear así las finanzas del sector. Antes de Uribe nadie sabía quién le debía a quién y mucho menos cuánto debía. Uribe, como ministro, mejoró la calidad de los servicios de salud y fortaleció el control de precios de medicamentos. Fue un brillante ministro. Su versión sobre la razón de su retiro fue la de un supuesto cansancio físico. Difícil de creer. La verdad es que el ministro no debió soportar más el enfrentamiento con el superintendente Fabio Aristizábal, pelea que, dicen, Aristizábal planteó desde cuando él hizo el empalme con Alejandro Gaviria. Pero nombraron a Uribe, siendo además Aristizábal de las entrañas del expresidente Álvaro Uribe. Como superintendente, cazó la pelea. Todo lo que tenía que ver con el manejo de las EPS lo hizo Aristizábal sin siquiera consultar al ministro. Y así, cualquiera se aburre y se va. Claro que los dos, ministro y superintendente, lo niegan. Hasta mañana. Que descanse.